tenemos que hablar de Noaj. Hay una pregunta muy famosa, se hizo famosa a través de los años y de la historia, que realmente molesta un poquitito cuando lo ponemos a pensar. ¿Por qué Noaj no es el primer judío? ¿Qué hizo Noaj? Aparentemente, Noaj es el primer gran personaje de la Torá, tiene una historia extraordinaria. ¿Por qué no fue Noaj el primer judío? Y esto lo decimos analizando el primer versículo de la Torá. El primer versículo en la parashá de Noaj. Abramos el libro, vayamos a la parashá de Noaj. Estamos en Bereishit, en el capítulo 7. Perdón, en el capítulo 6, versículo 9. Dice, Eile toldot Noaj. Estas son las vicisitudes de Noaj. Noaj ish tzadik tamim haya bedorotav. Noaj era un hombre justo, tzadik, completo, tamim, una persona que buscaba la perfección, bedortav, en su generación. Eta Elohim italej Noaj. Y Noaj siempre se condujo siguiendo las pautas que le marcaba Hashem. Con este primer versículo, no es suficiente para decir, bueno, Noaj hizo suficiente mérito, que el pueblo de Israel, que los Yehudim, que la entrega de la Torá sea la descendencia de Noaj. ¿Por qué no Noaj? ¿Por qué tenemos que esperar hasta Abraham Avinu? Y más, si nosotros analizamos, ¿Noaj tuvo profecía, se comunicó con Dios? Sí, tuvo profecía, se comunicó con Dios. Sí, después ahora tiene que... ¿sí? ¿Querés? Un minuto, ahí voy a permitir. Un segundo. Ahí, si querés, puedes habilitar tu micrófono. No tiene esposa adecuada, ¿no? No se le conoce una esposa adecuada a las circunstancias a Noaj. Por eso no es el primer judío. De todas maneras, sí se sabe, ahora yo en este momento tengo una confusión, se me ocurre el nombre de otra gran mujer, pero no tengo en mente el nombre de ella, pero él sí tenía una esposa que obviamente lo acompañaba. Nosotros vemos que Noaj, a diferencia de muchos en su generación, tenía una única esposa, 3 hijos, una familia bien constituida, y ella lo acompañó en todas sus locuras. O sea, había méritos ahí, no era por ahí que faltaba. Nosotros hasta inclusive decimos de la profecía que tuvo después, él construyó solo, tal vez con la ayuda de sus hijos, durante 120 años el arca, para poder cumplir con esta profecía que Hashem le hizo. Entonces, ¿por qué no es Noaj el primer Yehudí? ¿No se salvó Noaj de un diluvio cuando toda su generación era imposible de salvar? Hasta el punto que Hashem destruye el mundo. Hashem, Erejapaim, Hashem que tiene una paciencia divina, valga la redundancia, ¿sí? En donde nosotros encontramos constantemente como Hashem perdona, encontramos a los Yehudim con el becerro de oro, a otros pueblos como por ejemplo la ciudad de Nínive, que lo leemos en la tarde de Yom Kippur, en donde Hashem los perdona a pesar de que era una ciudad que había sido decretada que se destruya como Sodom y Amorá, como Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Hashem los perdonó. Acá veníamos de 1000 años de transgresión y las generaciones humanas no encontraban el camino de vuelta, no encontraban el equilibrio.
y cada vez se corrompían aún más y buscaban nuevas formas cómo corromperse. En esta generación, Noaj era tzadik tamim, una persona completa, una persona tzadik, quiere decir un justo. ¿Cómo es entonces de que, por qué Hashem no le dio el mérito de él ser el primer Yehudí? De Noaj también luego sale toda la humanidad, obviamente dentro de eso incluidos los Yehudim, pero si él era meritorio para que la humanidad entera sean Bnei Noaj, ¿por qué no podía ser también el padre del pueblo de Israel, del pueblo judío? ¿Qué es lo por qué no Noaj? ¿Qué hizo de malo Noaj? Y vamos a incluir una segunda pregunta. ¿Por qué no su hijo Shem? Nosotros vemos que Shem también era un personaje muy famoso e importante, una persona también de gran mérito. Shem, el hijo de Noaj, conoció inclusive hasta Jacob Avinu, llegó a vivir hasta la época de Jacob, el nieto de Abraham. Y nosotros sabemos que ellos también tenían valores del monoteísmo y la ética, tanto Noaj como Shem, inclusive los predecesores de Noaj, como por ejemplo Hanoch, ¿sí? Hanoch era apegado absolutamente a Dios, hasta tal punto que dice que Hanoch es una de las 3 personas que se elevó, que no falleció, sino cuando llegó el momento que tenía que abandonar este mundo, entonces subió al cielo con su cuerpo. No es que murió y fue enterrado y únicamente su alma se elevó, sino que completo, cuerpo y alma, se elevaron, subieron a las esferas celestiales. ¿Por qué entonces había que esperar hasta Abraham Avinu? ¿Por qué alguno de estos personajes no era meritorio? Con Noaj, la pregunta es aún más fuerte. ¿Por qué? Porque toda la historia de Noaj se relata extensamente en la Torá. Y vemos que tuvo pruebas no iguales, similares a las de Abraham Avinu, pero sí tuvo que superar obstáculos, desafíos, pruebas muy difíciles, y lo hizo. Su historia no es fácil. Tenía que regenerar el mundo y lo logró. Entonces, ¿por qué no fue elegido para que de él salga el pueblo de Israel? Rashi inmediatamente nota esta pregunta, esta dificultad, y trae una respuesta muy famosa también. Dice, Eile Toldot Noach, dice Rashi que hay una palabra en este versículo que cambia la ecuación. Dice, Bedorotav, en su generación. ¿Sí? Y aquí trae un famoso Talmud, Midrash, que dice, Yeshmer Raboteinu, hay sabios, Dorshimoto le Shevach, que traducen, hacen drashá, aprenden de esta palabra la alabanza de Noaj. ¿Cuál es la alabanza de Noaj? Kol sheken sheilu haya bedor tzadikim haya tzadik yoter, que si él hubiera vivido en una generación de personas correctas, entonces hubiera sido aún más destacado, hubiera sido todavía superior. Si estando en una generación absolutamente corrompida, él tenía la fuerza, el don de no prestar atención a su alrededor, enfocarse y servir a Dios de forma completa, buscar la perfección en la unión con Hashem, ¿cuánto más hubiera logrado en una generación de personas con ética y moral, en donde su alrededor lo hubiera ayudado en su procura de elevación y santidad? Pero esta es una opinión. Hay una segunda opinión. Hay quienes dicen que este versículo viene a mostrarnos el defecto de Noaj. ¿Cuál es el defecto? Lefi doro haya tzadik, ve'ilu haya bedoro shel Abraham, lo haya nechshav leklum. ¿Por qué decimos que él era un tzadik?
porque las personas se comparan con su generación, o sea, con las personas que viven en esa misma época. Comparado con ellos, Noaj era un tzadik completo, perfecto. Si hubiera vivido en la generación de Abraham, no hubiera ni siquiera valido la pena mencionarlo. No había nada que habría que mencionar de él si hubiera estado en una generación de gente con ética y moral. Hubiera sido uno más. No se hubiera destacado en absoluto. Esta es la segunda opinión. Cuando Rashi trae dos opiniones, quiere decir de que la segunda responde más la pregunta y por eso es necesaria. Y la pregunta es justamente esta. ¿Por qué dice la Torá Bedorotav? ¿Por qué la Torá hablaría mal de alguien? Si no, era tzadik en su generación. Basta con decir eso. Y más, a la luz de que la Torá en general nos exige, nos pide que nosotros juzguemos para bien. Dice la Torá, en Pirkei Avot nos dice que tenemos nosotros que juzgar a cada persona para bien. Inclusive cuando sabemos que está la opción de juzgarlo para mal, nosotros no somos Dios, nosotros como seres humanos debemos juzgarlo para bien. Kol Adam lekaf zehuta, cualquiera. Hay un famoso maizer, tal vez alguna vez lo contamos, que dice, había una ciudad en donde la costumbre era que en cierta comunidad, cada persona que fallecía no era enterrado hasta que no se hacía una eulogía de él, o sea que se hablaba bien del fallecido. Se reunía la comunidad en el shil, en el templo, en la sinagoga, y alguien decía algunas palabras, depende si muchos tenían para hablar, entonces se elegía quiénes van a hablar bien de esta persona, y únicamente después de hablar bien de esta persona es que se daba lugar al entierro. Este aquí, que las comunidades, hay diversidad en las comunidades. Y había un hombre que era un famoso defraudador serial en la comunidad. Le decían el Ganev, que era el ladrón de la ciudad. Y era conocido, una persona promiscua. Tenía todas las cualidades de Caín, como se dice. Y entonces, se reunieron, un día falleció, se reúnen en el shir, en el templo, en la sinagoga, para la eulogía. Esta era la costumbre, imposible de cambiar, pero nadie tenía nada bueno para decir. Nadie se levanta, nadie dice nada. Pasa una hora, nadie dice nada, están todos ahí reunidos y siguen ahí reunidos, nadie dice nada. Finalmente el rabino se pone de pie y dice, señores, vamos a estar acá semanas si nadie dice algo bueno de esta persona. Nadie tiene realmente nada bueno para decir de él. Nadie se levanta. Pasa unos minutos más y uno de los ancianos de la comunidad se levanta, el rabino le dice, ¿estás seguro que es positivo, no? Sí, positivo. ¿Qué va a decir? Todo el mundo curioso, ¿qué va a decir? Todo el mundo dice, se pone a escuchar atentamente y este hombre dice, todos conocen aquí a Yosale, todos saben de todas sus cualidades, pero yo les quiero decir algo. Lo conocí desde chico a él y a toda su familia. Él tenía un hermano. El hermano era peor, dice. Y listo, ahí terminó el discurso de este hombre. El punto que queremos traer es, si podemos hablar bien de alguien, ¿para qué vamos a hablar mal? Si acá teníamos a Noaj, y tenemos dos opciones, hablar bien de Noaj o hablar mal de Noaj. Hablar bien de Noaj quiere decir, en su generación realmente superó las expectativas. Era una persona que pudo sobreponerse a su entorno. ¿Para qué decir entonces de que en la época de Abraham no hubiera sido considerado? Está de más. Si podés hablar bien, habla bien. ¿Para qué tirarle el camión encima? La respuesta que Rashi está dando aquí es la que estamos hablando. ¿Es para qué?
para responder la pregunta de por qué entonces Noaj no fue el padre de Am Israel. Si Noaj era tzadik tamim, entonces, que sea el padre de Am Israel. Dice Rashi, por eso es de que se agrega la palabra bedorotav en su generación. Para decirnos, es verdad, era tzadik, era tamim, pero el pero es en su generación y por eso no podía salir de él Am Israel. Ok, está bien la respuesta, entendemos la respuesta, pero todavía queda una pregunta. Te creo, pero ¿dónde vemos eso en la historia? ¿Cuál es la prueba? ¿De dónde realmente sabemos de que Noaj era inferior a Abraham? ¿Y dónde lo vemos en la parashá de la semana? Así como Noaj tuvo desafíos que le costaron mucho, así también Abraham tuvo desafíos que le costaron mucho. Y también en Abraham vemos momentos en los que él tiene sus preguntas y desafíos internos, debates internos. ¿Por qué entonces a Noaj lo juzgamos peor que a Abraham? ¿Cuál es la prueba de nuestra parashá o de cualquier otra parashá? Trajimos también a Shem, que era el hijo de Noaj. Vamos entonces a traer un tema aparentemente nada que ver, pero que al final vamos a ver que van de la mano. ¿Dónde vivía Shem, el hijo de Noaj? Así que él se ubicó cuando terminó el diluvio en una ciudad y era el rey emérito de esa ciudad hasta su último día. A pesar de que no se ocupaba de los temas de gobierno, era el rey emérito de esta ciudad. ¿Qué ciudad? Lo vemos en la época de Abraham. Dice un Malquitzedek. Malquitzedek es el apodo de Shem, el hijo de Noaj, el rey justo. Malquitzedek, Melech Shalem, era el rey de la ciudad de Shalem. ¿Qué ciudad es la ciudad Shalem? Hoy en día la conocemos como Jerusalén. ¿Sí? Jerusalén es Shalem. Shem le puso Shalem. Pero no la llamamos Shalem, la llamamos Jerusalén. ¿Por qué la llamamos Jerusalén? Porque después, más tarde, Abraham Avinu, cuando fue la Akeidá, cuando fue la ofrenda de Isaac, también Abraham Avinu le puso nombre, nuestro patriarca Abraham le puso el nombre a la ciudad donde se encontraba. Y no le puso Shalem, le puso otro nombre. ¿Sí? Si vamos a buscar, vamos a ver en la parashá de Vayera, al final de la parashá de Vayera, esperen que estamos llegando, lo tengo aquí marcado. Estamos en el capítulo 22, luego de que Hashem le dice, no quería que hagas una ofrenda de tu hijo, solamente me referí que lo traigas. ¿Sí? Entonces Abraham lleva como ofrenda un cabrito que estaba por ahí, ¿sí? Y le pone nombre al lugar. Versículo 14 del capítulo 22, también de Bereshit, dice, Vaikra Abraham Sheimamakom Hau Adonai Ire Asher Yamer Hayom Bear Adonai Yeirae. Dice así, llamó a Abraham el lugar que Hashem vea lo que dijo, que lo que Dios dijo se llevó a cabo. En el monte de Dios se llevó a cabo. Entonces le puso a la ciudad Ire o Yerae, que no viene de la palabra irá, de temor, sino de ver que sea visto lo que sucedió ahí, que Hashem lo tenga siempre frente a sus ojos. En otras palabras, Abraham dijo así, seguramente mi descendencia no va a ser perfecta. Y va a haber momentos en los cuales Dios va a estar menos contento con ellos, o poco contento con ellos. Que en esos momentos
el zehut, el mérito de lo que sucedió aquí, en este monte, esté como crédito para ellos, para que puedan ser salvados en mérito de que yo estuve dispuesto a ofrendar a mi propio hijo y que mi propio hijo estaba dispuesto a hacer la ofrenda divina. Así que esto se vea. El Midrash, hay un Midrash muy interesante que dice así: Dios dijo, entonces, ¿qué hago ahora? Tengo a Shem que le puso a la ciudad Shalem. Y tengo a Abraham que le puso a la ciudad Ir'e, que se vea. ¿Cómo le ponemos? Si lo voy a poner como Shem, entonces Abraham va a estar molesto. Si le voy a poner como Abraham, Shem va a estar molesto. ¿Qué hizo Hashem? Unió los nombres, hizo un híbrido y le llamó a la ciudad Yerushalayim, que es la unión de los nombres. Irá, Ir'e y Shalem. Yerushalayim es la unión de los dos nombres. Que se vea lo que sucedió ahí y que es la ciudad completa. Shalem quiere decir completa. La pregunta es, ¿qué tiene? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que Hashem elegir entre uno y otro? ¿Quiere decir se va a enojar uno, se va a enojar otro? Que elija uno de los nombres. Y bueno, lo eligió Dios, que vivan con la molestia. ¿Por qué tenemos que, y por qué Abraham renombró la ciudad? ¿Por qué le tenían que cambiar el nombre a una ciudad que ya tiene nombre? Aquí es donde vamos a encontrar un poquitito, comenzar a encontrar la respuesta a todo este debate. Hay un famoso ejemplo, que inclusive muy famoso, que también lo trae, el Rebbe lo trae en ciertas oportunidades. Dice, cuando hay invierno, ahora aquí ya pasamos el invierno, hay dos formas de protegerse del frío. Una es vestirse, como se decía en Europa, con una piel caliente, ponerse un abrigo de piel o vestirse con ropa térmica, caliente, que la persona esté protegido del frío con estas ropas que se ponen, en estas vestimentas. Hay otra forma, que es encender la estufa, encender la calefacción. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno es hacer una fogata con fuego, hoy en día métodos más modernos, y otra es vestirse. La diferencia es que uno, en el primero, se está abrigando a sí mismo, pero no está calentando el ambiente. Cuando uno enciende el hogar, el aire acondicionado en calor, en modo calor, ahí está dando calor a los demás también, al ambiente en general. No se está preocupando únicamente por sí mismo, sino se está preocupando también por los demás. Está dando calor a todos. Y esta es básicamente la diferencia entre Abraham y Noah. Noah era una persona tamim, completa. Tzadik, justo. Y él buscaba que su unión con Hashem sea absoluta, completa, sea una relación viva, una relación que realmente lo llena, lo satisface. Y todo su comportamiento, esta Elohim y Talech Noach, todo su comportamiento era de acuerdo a las pautas divinas. Sin embargo, él pensaba que para lograrlo tenía que alejarse. Hoy en día está de moda la palabra bidud. Bidud quiere decir estar aislado, aislarse. Lamentablemente hoy en día hay que hacerlo y hay diferentes reglas que tenemos que seguir. No es lo ideal. Pero todos estos personajes pre-Abraham Avinu que nombramos, Hanoch, Noah, Shem,
inclusive hay otros que se pueden nombrar, Metusela. Eran personas de calibre espiritual enorme, alto. Sin embargo, ellos estaban aislados absolutamente de lo que los rodeaba. Ellos estaban aislados del mundo. ¿Sí? Lo vemos en diferentes oportunidades, pero por ejemplo, Shem había sido casi olvidado, era emérito, estaba en una cueva estudiando, hasta que llega Abraham. Nadie se acordaba de él, ya se había perdido de la memoria. Abraham estudió con Shem, hasta tal punto hay un midrash famoso que cuenta de que hay como 9 años de Abraham que desaparece, no está. Dice, ¿dónde estaba Abraham? Entonces, hay un midrash que cuenta toda una historia de Ashgajá Pratit, de causalidades, ¿sí? Que fueron llevando a Abraham, inclusive antes de todos los maíces conocidos, antes de toda la historia conocida de los ídolos del padre, y que regrese a su ciudad, en donde él estuvo 9 años estudiando con Shem, y Shem le pasó toda la sabiduría que se había sido acumulada sobre éticas y la propuesta que luego se ve en la Torá del monoteísmo y las éticas morales. No solamente Abraham, Jacob también estudió en la yeshiva de Shem y del nieto de Shem, Ever. Dice, ahí también hay 14 años que están faltando en la historia. Dice, ¿dónde estuvo Jacob? Y esto dice, el versículo dice, Yoshev Ohalim. Él estaba estudiando en las tiendas. ¿En qué tiendas? El Midrash dice, la tienda de Shem y la tienda de Ever. Estaba en las universidades, en las escuelas de Shem y Ever. Sin embargo, eran lugares secretos, lugares que nadie sabía, hasta tal punto que dice Jacob estaba escondido en las yeshivot de Shem y Ever. Eran lugares que nadie sabía de su existencia, algunos elegidos en cada generación tenían acceso a ellos. También lo vemos que tenían profecía. Cuando Rivka, la esposa de Yitzhak, está embarazada de los mellizos, Jacob y Esaú, y tiene dolores inusuales, va a procurar cuál es su dolor, ¿a dónde? ¿A dónde va a preguntar? Batelech lidroshet Hashem, fue a ver qué es lo que opina Dios. ¿A quién fue a buscar? A Shem y a Ever, dice, fue a buscar a Ever, y ahí le dijeron, tuvieron profecía, le dijeron, 2 pueblos tenés, famosa profecía. Quiere decir que eran hombres prominentes, eran tzadikim, pero su unión con Hashem, ellos pensaban que dependían de aislarse del mundo, de estar separados del entorno, porque el entorno influencia mucho. El entorno de la persona lo afecta, los amigos, la sociedad, el país donde uno se encuentra, la idiosincrasia, la cultura, todo esto hace mella, tiene influencia en la persona. Y ellos decían, no queremos tener influencia de una sociedad que se corrompió absolutamente, en todo término, ético, moral, todo lo que se pueda pensar estaba mal. En el mundo en general. Entonces vivían absolutamente aislados. Y esta es la diferencia que hay con Abraham. ¿Qué dice Abraham? Abraham dice, descubrí el monoteísmo. Descubrí que hay un solo Dios. ¿Qué hacemos ahora? Una conferencia de prensa. Se paró en las plazas centrales, en los mercados de las ciudades. Se paraba arriba de un banquito y empezaba a predicar. Abraham fue el primer predicador. Él se rodeaba de gente, llamaba, escuchen la palabra de Dios, y empezaba a predicar en el medio de los mercados, ¿sí? De los lugares centrales, de los centros comerciales que había en cada ciudad donde él iba pasando, de ciudad en ciudad, de pueblito en pueblito, hasta tal punto
que dice que ellos tenían muchísimos seguidores. Hay quienes dicen que llegaron a la mitad de la población mundial. No a que los sigan, pero por lo menos que los escuchen. Es verdad que estaban todos muchísimo más concentrados, eran menos en esa época. Y alguien que haga viajes tan extensos como los de Abraham, entonces obviamente iba a tener llegada a mucha gente. Pero Abraham dijo, ¿aislarnos? No, acabo de descubrir algo. Tengo que compartirlo con los demás. Acabo de descubrir algo que llena mi alma. Si llena mi alma, tiene que llenar el alma de los demás también. Y dijo, el ser humano está buscando estas respuestas. Y no puedo guardármelas para mí. Tengo que compartirlas con los demás. Y tomó como objetivo de vida, Vayakri, que todo el mundo sepa el nombre de Dios. Y de diferentes maneras lo fue logrando. A partir de ahí nuevamente se empezó a conocer el monoteísmo. Muchos lo aceptaron, muchos no lo aceptaron. Muchos comenzaron corrientes propias de monoteísmo post-Abraham o de diferentes mezclas entre monoteísmo y politeísmo. Pero hizo una mella imposible, dejó una huella imposible de borrar. Esta es la diferencia con Noah. ¿Qué hizo Noah? Se corrompió el mundo y yo tengo valores. Hagamos un arca. Viene la tormenta. Hagamos un arca. Nos tenemos que salvar. Aislémonos de todo. Es verdad que Dios le dijo que haga el arca. Pero porque cada uno recibe de Dios las directivas de acuerdo a cómo uno es y cómo uno se comporta. El hecho de que él estaba aislado hizo que Hashem le dijo, bueno, la forma de salvarte es esta. Y en ese momento tampoco protestó ni dijo nada diferente. Dijo, ¿cómo Dios? Un arca no. Un arca no, hagamos algo que se puedan salvar todos. No, ¿qué hizo Noah? Construyó el arca. Llevó a cabo el arca. Entonces, esta es la diferencia central entre Noah y Abraham. El hecho de que, ¿cómo se alcanza el objetivo? Nosotros vemos entonces de que los sabios dicen, Noah no alcanzó el objetivo de ser una persona elevada como sí lo alcanzó Abraham. ¿Qué le faltó? ¿Qué es lo que le faltó? Le faltó compartirlo con los demás. En otras palabras, y aquí vamos a descubrir uno de los fundamentos del judaísmo. Para poder unirse con Dios, no es suficiente ser una buena persona. No es suficiente inclusive ser una persona santa. No es inclusive ser una persona estudiosa. No es suficiente. Lo importante es ocuparse de los demás. Una de las bases de la unión con Dios es tener en cuenta al otro. Es tener en cuenta al que está al lado. Pensar en él y hacer algo por él. Cuando el individualismo ayuda a la persona a alcanzar niveles de conocimiento, de purificación, excelentes. Sin embargo, para que esto tenga la característica de unirse con Dios, hace falta algo más, que es ocuparse de los que Dios se ocupa. ¿Por qué? Una de las razones, y lo vimos en la semana pasada, que Hashem nos relata el Génesis. Relata que fue creado el primer día y el segundo día y el tercer día y los animales y las aves, los peces, la persona, etcétera, los animales salvajes, los animales domesticables, etcétera. ¿Por qué es tan importante? ¿A quién le importa cuándo fue creado los insectos? ¿Y si fue creado este día o el otro día? ¿Qué es lo importante? ¿Qué tiene de importante? ¿Cuándo fue creado la vegetación? Y la respuesta es, todo esto es lo que Dios se ocupó.
viene Hashem y dice, Dios se ocupó de esto, no cualquier otro. Era tan importante como para que Hashem se ocupe de eso. Y si Dios se ocupa de eso, ¿cómo no va a ser importante para nosotros? Si es tan importante para que Dios se ocupe de crear cada cosita y dejarlo registrado en la Torá, el mensaje es, esto es importante. Si tenés algo que podés ayudar, hacelo. Compartí con los demás también. Y por eso, cuando hablamos de Am Israel, ¿qué decimos? ¿Para qué fue elegido Am Israel? Dice, Or la Goim, decimos, es un pueblo, Goy Kadosh, un pueblo santo que ilumine a los demás. O sea, que no se guarde su luz, sino la comparta. Y aquí vamos a ver algo extraordinario. La Torá es el único libro que no es exclusivo de Am Israel. Es de toda la humanidad. Es el libro, como se sabe, más traducido, más vendido, más popular, más estudiado en todas las épocas. ¿Por qué? Porque a pesar de que la Torá le fue entregada a Am Israel dijo, esto no es solo para nosotros. Esto es para todos. Esto es para toda la humanidad. Hay que compartirlo con todos. Hay que compartirlo con cada pueblo, con cada individuo, con cada comunidad. Esta característica, ¿de dónde la tenemos? De Noah era el individualismo. Él entendió que para unirse con Dios tenía que separarse, aislarse de la sociedad. Abraham entendió, para poder unirse con Dios, tenía que meterse de lleno, zambullirse en la sociedad e iluminarla con lo que él había descubierto, con santidad, con divinidad, con lo que le llenaba el alma, compartirlo con los demás. Esta característica de Abraham es la que nosotros tenemos como misión, como objetivo de pueblo, de Am Israel. Iluminar. Cuando hay luz es para iluminar, no para guardarla, no para que sea solamente propia, una luz que ilumine hacia adentro, sino que ilumine, ser un faro que ilumina siempre alrededor. Y aquí vamos a entender otro maíz muy interesante. Welcome back. Dice, cuando el Baal Shem Tov es conocido que el Baal Shem Tov tenía muchas veces lo que se llama Aliyat Neshama. Aliyat Neshama quiere decir que había momentos en los cuales él caía como en un sueño profundo, pero un sueño consciente en el cual él tenía posibilidad de ver cómo su alma se elevaba en las esferas celestiales y se encontraba con diferentes personajes a los cuales les hacía preguntas y obtenía respuestas. Y él en una carta a su cuñado le relata la siguiente experiencia que tuvo. Y le relata qué año fue, qué día fue, qué hora fue, que tuvo un momento de Aliyat Neshama, en el cual él era consciente de cómo su alma estaba elevándose en los niveles de divinidad, ¿sí? Tenía como una experiencia espiritual muy fuerte, consciente. Sabemos que todos nosotros, el alma que tenemos se eleva y tiene una experiencia divina todas las noches. Sin embargo, no somos conscientes de eso. No tenemos conciencia de eso, ni recuerdo de eso. Otros tzadikim también. El Baal Shem Tov es uno de los que relata sus experiencias. Dice que en esta oportunidad él vio que iban guiando, le ayudaban para que pueda alcanzar alturas que no había conseguido jamás en su vida. Hasta que dice, llegó hasta el palacio del Mashiach. El palacio, el plano, el lugar donde espera el alma del Mashiach. El Baal Shem Tov se acerca y le dice,
los Yudim están sufriendo. Venimos, esto era justo después, era posterior a las hordas de Khmelnytsky, Zerot Taj Betat, eran momentos terribles de Am Israel, donde comunidades enteras habían sido borradas con una violencia terrible, inusitada, una violencia completamente aborrecible, de esas cosas que no podemos entender, sangre por sangre. Un odio visceral, un odio sin razón, absolutamente. Y él le dice, ¿por qué no venís? Vení, ya está. Ya hay suficiente sufrimiento, por favor vení. Los Yudim te están esperando. ¿Cuándo vas a venir? Y el Mashiach le dice, cuando tus manantiales sean famosos en todo el mundo, se expandan hacia afuera, cuando tus manantiales se expandan hacia afuera. Bueno, el Baal Shem Tov dijo, ¿es eso? Vamos. Y se puso a trabajar en esto, en enseñar Torah, en compartir sus conocimientos, sus experiencias con todos los demás. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el Mashiach llega, cuando se expandan los manantiales hacia afuera? Cuando los manantiales de la Torah, la ocupación del Baal Shem Tov era en Torah. Cuando se expandan estos conocimientos, estos principios éticos, morales, de unión con Hashem, se expandan hacia todos. ¿Por qué en ese momento? Si ya hay Yehudim que lo tienen, ¿por qué se necesita esto de la expansión? Enseñarlo y hacia afuera. Dice, hacia afuera el concepto es aquel que no tiene estos conceptos, los tenga, los obtenga. ¿Por qué? Y la respuesta está en la misión, objetivo de Am Israel, del pueblo de Israel, que no es mirar hacia adentro, sino es mirar hacia afuera, hacia alrededor, compartir la luz. No en forma proselitista, no en forma misionera, sino en una forma de que se vea en nosotros una conducta. Cada uno de nosotros, una conducta al hablar, al trabajar, inclusive al estudiar o al rezar, al experimentar nuestra fe, que se vea en nosotros algo que todo el mundo diga, uy, eso está bueno, eso quiero, eso me va a llenar. Eso es algo que puede realmente satisfacer la búsqueda humana constante de llenar ese hueco vacío que parecería que hay adentro, en donde todos estamos corriendo atrás de objetivos. Aquí está. Y poder compartir esto, cuando se ve en nosotros, entonces en ese momento también otros lo quieren. Y obviamente que el comienzo es entre nosotros, entre los Yehudim, de empezar entre nosotros mismos, entre los Yehudim, empezar. Si nosotros tenemos algo, ¿por qué? Porque dice, el Shulchan Aruch trae cómo es la cadena de prioridad cuando uno tiene algo con quien compartirlo primero. Dice, primero compartirlo con tu familia, primero cercana, después los círculos exteriores, después con tu comunidad, terminaste con tu comunidad, seguí con tu ciudad, después de tu ciudad, seguí con otras ciudades y así hacia afuera. Entonces, de la misma manera sucede entre nosotros. De la misma manera sucede. Si nosotros encontramos algo, tenemos algo, entonces la enseñanza de Noach, de Bedorotá, es compartámoslo también con los que tenemos alrededor. Lo que nos llevamos es el aprendizaje. ¿Qué faltó? Faltó compartirlo con los demás, pensar en el que está al lado. Si nosotros vamos a hacer esto, vamos a tener el mérito de que se cumpla el Yafutzum Mayanoteja, se va a cumplir esto de que se expandan los manantiales hacia afuera, y entonces vamos a tener el mérito de tener Mashiach entre nosotros, de que sea Irá
Iré y Shalem. Que por un lado Hashem vea el esfuerzo que hacemos y también alcancemos el Shalem, ser completos. No perfectos porque la perfección no existe, ¿sí? Pero sí que seamos completos. Completos quiere decir que todo lo que hacemos lo hacemos con la intención de hacer el bien. Y a veces nos equivocamos. Pero que se vea esto, el Yerushalayim, que se vea nuestro esfuerzo y que nuestro esfuerzo sea completo. Y ahí vamos a estar en paz entre nosotros y también con las naciones del mundo, con quienes nos rodean. Y si nosotros podemos alcanzar esto, entonces el mundo mismo va a estar preocupado porque todos tengan bienestar, que no haya más diferencias y todo el mundo tenga lo que tiene que tener. Vamos a alcanzar el recipiente para que Hashem diga, bueno, si ellos lo quieren, si ahora ya todo el mundo quiere, entonces démosle Mashiach, démosle este mundo de paz y bienestar, que es el objetivo, y unión entre nosotros y con Hashem, que es el objetivo que estamos buscando y por el cual estamos aquí. Hasta la próxima. La próxima semana vamos a seguir.